y ayudar a buscar soluciones. Las horas extraordinarias, tanto las pagadas como aquellas sin remuneración, crecieron más de un 8% en 2022 y alcanzaron niveles que no se veían en un cierre de año desde 2009. Pero el trabajador no puede ser sancionado o despedido de manera procedente por no hacer horas extras que no esté obligado. Vamos a profundizar en esta cuestión con Sergio Herrero, es abogado de Legalitas. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. ¿Todas las horas extra son voluntarias? ¿La empresa no puede obligar a sus empleados? Bueno, en principio sí, las horas extras, salvo que se hayan pactado inicialmente en un contrato de trabajo o vengan reguladas en un convenio colectivo que pueda en algunas circunstancias imponerlas, en principio son voluntarias para el trabajador, no te pueden obligar a realizarlas. ¿Qué se consideran horas extraordinarias? Bueno, para ver si una hora es extraordinaria o no, lo que tenemos que ver primero es cuál es la jornada que legalmente es ordinaria, ¿no? Entonces, aquí la ley, el Estatuto de los Trabajadores dispone que la hora máxima, en principio, jornada ordinaria que se puede realizar un trabajador de media al año son 40 horas semanales. Y luego, si hacemos por jornada diaria, normalmente no se puede superar las 9 horas ordinarias, salvo pacto en contrario. Entonces, todas las horas que sobrepasen ese tipo de jornada ordinaria, en principio serían extraordinarias. ¿Y hay algunos supuestos donde estén prohibidas expresamente? Sí, la ley regula algunas situaciones o colectivos en que no pueden realizar horas extras. Por ejemplo, están prohibidas para los menores de 18 años, también para los trabajadores discapacitados que trabajen en centros especiales de empleo. Tampoco pueden realizar horas extras los trabajadores que presten su servicio en horario nocturno a partir de las 10 de la noche. Y tampoco, por ejemplo, aunque esto es menos conocido, los trabajadores que trabajan a tiempo parcial, aunque ahí, bueno, en realidad se compensa con la posibilidad de realizar horas complementarias que, aunque no son lo mismo que las horas extras, tienen una naturaleza parecida. ¿Y qué son las horas complementarias? ¿En qué las Bueno, diferencian de las horas extraordinarias? No, bueno, simplemente que se regulan de otra manera y tienen unos límites diferentes de realización. Pero bueno, en el fondo y en la práctica, para el trabajador no deja de ser igualmente también una hora que esté de su jornada inicialmente pactada. Señor Herrero, pero en algunos sectores, como la consultoría, son inevitables. Hemos visto que las llamadas Big Four han sido investigadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por esta razón. Bueno, inevitables o no, lo importante es que se planifiquen bien en el ámbito empresarial. Es decir, las horas extras no están prohibidas realizarlas. Lo que hay que hacer es compensarlas adecuadamente y retribuirlas adecuadamente, pero en principio no se prohíbe la realización de las extras. Lo que es importante y hay que concienciar en el mundo empresarial es que estas horas extras estén bien planificadas de tal manera que se puedan compensar con descanso, como establece la ley, o retribuirlas como la ley dispone. ¿Cuántas horas se puede trabajar como máximo a la semana? Bueno, a la semana de media 40 horas, lo cual no significa que una semana puedas trabajar más horas y otra menos, porque esto es un horario promedio. Lo importante es que de promedio al año no se supere la jornada máxima anual, que viene establecida en los convenios y que suele rondar las 1.800 horas aproximadamente, dependiendo del convenio, pero lo importante es que al año no se sobrepase esa jornada anual y que de media no superemos las 40 horas semanales, pero cabe una distribución irregular de la jornada, por lo cual este límite no se refiere a una semana en concreto. Puede ser que en un calendario laboral se pacte que haya semanas en las que se trabaja un poquito más, por ejemplo en invierno, para luego hacer un horario de verano con menos horas, y siempre y cuando en promedio no superemos las 40 horas semanales. ¿Y es cierto que la ley impide que se puedan hacer más de 80 horas extras al año, siempre y cuando no sean compensadas con descanso en los 4 meses siguientes a su realización? Las horas extras que estén de 80 horas al año efectivamente tienen que ser compensadas. Como máximo la ley permite hacer 80 horas al año que sean retribuidas. Si se hacen más, que se pueden hacer más, tienen que ser compensadas. Si no hay pacto de cómo se van a compensar, el tiempo en el que se van a compensar, por defecto efectivamente se tienen que compensar en los 4 meses siguientes a su realización. Eso es lo que la ley dispone, sí. ¿Y la jornada ordinaria diaria no puede superar las 9 horas, salvo excepciones? Salvo que se pacte en convenio colectivo una jornada superior, la jornada ordinaria en principio 9 horas, ¿vale? Luego cabe algunas jornadas especiales de trabajo, siempre hay excepciones que sería un poco
prolijo explicar, pero en principio, con carácter general, la idea efectivamente es esa. Luego, claro, hay matices. Por ejemplo, atender un correo electrónico o responder a un WhatsApp fuera de la jornada laboral, ¿supone hacer horas extras? Bueno, pues depende un poco del tiempo que nos ocupe, ¿no?, realizar esas tareas, pero podría suponer, porque efectivamente estamos dedicando nuestro tiempo de descanso y de ocio a atender requerimientos empresariales y, por tanto, empleando tiempo de trabajo. Y sí, ciertamente hay veces que nos puede llevar un tiempo que podemos considerarlo efectivamente que están realizando horas extras. Y aquí, bueno, no solamente horas extras, sino que además en estas situaciones también estaríamos a lo mejor vulnerando el derecho del trabajador a la desconexión digital. Pero, sobre este asunto quería hablar ahora. ¿En qué consiste el derecho del trabajador a la desconexión digital? Bueno, es un derecho que viene ya regulado en las normas, por ejemplo, en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, viene regulado, y ese, bueno, el derecho del trabajador a no ser, digamos, perturbado en su horario de ocio, a que se respete su descanso, ¿no?, sus permisos, sus vacaciones, y que no pueda ser requerido a instancias empresariales durante ese tiempo, y que se respete su derecho al descanso, básicamente eso. ¿Siempre se debe respetar el descanso mínimo entre jornadas, que es de 12 horas? El descanso mínimo entre jornadas debe respetarse. Normalmente este descanso va a ser de 12 horas, salvo en jornadas especiales, que por excepción puede ser menor, a veces en jornadas a turno partido o en trabajos a turnos. Hay excepciones en las que se puede reducir el tiempo mínimo entre jornadas, pero con carácter general es que el tiempo de descanso de 12 horas debe ser respetado, ¿sí? Claro. ¿Y cómo se controla el cumplimiento de los límites de jornada? Bueno, pues la ley obliga ya desde hace unos años a las empresas a establecer un registro estricto y diario de la jornada, con fecha y hora de entrada y hora de salida, que puede ser realizado de cualquier modo, en modo digital o manual o telemático, pero todas las empresas tienen que llevar un control estricto y conservarlo durante al menos 4 años y tenerlo a disposición de la Inspección de Trabajo, precisamente para controlar que no se realizan esas horas extras. Claro, señor Herrero, ¿qué pasa si fuera necesario trabajar esas horas extras para terminar un proyecto en plazo? Bueno, en principio, esas horas, no sé, antes habíamos dicho que las horas extras tienen que ser voluntarias. Me gustaría matizar que existen unas horas extras que se llaman de fuerza mayor, que esas sí que en principio son obligatorias, pero son horas muy estrictas, horas que se refieren a situaciones que hay que prevenir un siniestro en la empresa o reparar daños urgentes, en cuyo caso esas horas sí que serían obligatorias, se llaman horas de fuerza mayor, pero las horas estructurales son voluntarias. Hacer horas para acabar un proyecto en ningún caso puede considerarse una hora de fuerza mayor, igualmente sería una hora estructural y son horas voluntarias, por lo cual en principio no te pueden obligar a hacer horas extras para acabar un proyecto. Otra cosa es por qué el proyecto no se ha acabado a tiempo, pero en principio no estás obligado a realizar esa hora extra. A ver, esto siempre es muy casuístico. Nosotros abogados siempre decimos las relaciones laborales están presididas por un principio de buena fe contractual, o sea que en principio si también la realización de la hora extra para el trabajador no supone un perjuicio, pues en principio podría realizarse, ¿no? Pero no estaría obligado en ningún caso, y entiendo que, salvo excepciones que pudieran considerarse esas horas como de fuerza mayor, en principio la empresa no te podría sancionar, ni mucho menos despedir, por negarte a hacer horas extras para acabar un proyecto. ¿Y cómo deben retribuir las empresas las horas extra? Las horas extras que no se compensen con descanso tienen que ser efectivamente retribuidas, ¿no? Y aquí deben retribuirse tal y como se pacten en los convenios colectivos o en los contratos, pero es verdad que la ley establece un mínimo por debajo del cual no se puede retribuir una hora extra, y ese mínimo es el valor precisamente de la hora ordinaria de ese trabajador. Es decir, las horas extras tienen que pagarse al menos al mismo salario que el trabajador cobra cuando trabaja de manera ordinaria, eso como mínimo. Por otra parte, también existen otras disposiciones particulares que dicen que en tiempo de descanso, o sea, durante el descanso semanal, quiero decir, y durante los festivos, estas horas extras, ha habido además jurisprudencia que así la avala, tienen que ser retribuidas al menos con un 75% más de su valor, cuando se trabajan en festivos o en días de descanso semanal. ¿Y a qué sanciones se enfrentan las empresas que obligan a realizar horas extras o incumplen la normativa en materia de jornada laboral? Bueno, está sancionado como una sanción grave en la ley de infracciones y sanciones del orden social,
se considera una infracción grave, ¿no? Cualquier tipo de incumplimiento en materia de jornada, no solamente las extras, sino descansos o permisos. Y como tal sanción grave, la ley permite sanciones hasta 7.500 euros. 7.500 euros por cada situación concreta. Sergio Herrero, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Un saludo. 8:49.